Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Era un domingo gris, como todos los de los últimos 3 años. Pero ese gris, esa mañana, parecía más denso, más pesado, casi espeso en el aire. Una pálida niebla se alzaba entre las piedras del cementerio de Fairil, enroscándose alrededor de las cruces, las estatuas de ángeles, los mausoleos silenciosos, como un recuerdo que se niega a desaparecer. Richard Donovan caminaba despacio, sus pasos firmes apenas resonaban sobre la grava mojada. Ya no estaba tan erguido como antes, tenía los hombros encorvados y un paso cauteloso, como si cada paso hacia la tumba de su hijo pesara un poco más que el anterior. A sus 68 años, lucía la elegancia de los grandes empresarios estadounidenses, pero deslucida por la soledad y el desgaste del luto. Vestía, como todos los domingos, un traje negro a medida, sobrio, sin corbata. No se había puesto corbata desde el funeral. Decía que lo estaba asfixiando. En su mano izquierda, sujetado con firmeza a pesar de sus dedos nudosos, un ramo de lirios blancos. Siempre iguales. Las flores favoritas de la madre de Julien. Un gesto silencioso para recordarnos que los 3 existieron, alguna vez. El aire olía a piedra húmeda, hojas muertas y un ligero aroma a abeto mojado. Una ligera brisa soplaba de vez en cuando entre las ramas desnudas, haciendo crujir las marchitas coronas que colgaban de las tumbas. A su alrededor, el mundo parecía congelado. Como si el tiempo, por respeto o por crueldad, hubiera decidido ralentizarse cada vez que cruzaba aquella verja de hierro forjado. Llegó al pasillo central del cementerio, donde los Donovan llevaban enterrados 3 generaciones, una familia de constructores, banqueros e inventores. Pero nada de aquello tenía sentido para él. Su imperio tecnológico podía seguir creciendo, sus inversiones podían multiplicarse, nada podía reemplazar a Julien. Julien, su único hijo. 17 años. Una inteligencia vivaz, una sonrisa pícara, la mirada de su madre. Una promesa de futuro, atropellado por un conductor ebrio en una carretera mojada, una noche de sábado cualquiera. El día anterior, habían tenido una pelea. Una discusión tonta sobre salir con amigos. Richard todavía se culpaba por las palabras que había dicho en voz demasiado alta y por las que no había tenido tiempo de decir. Se detuvo bruscamente. Alguien ya estaba allí. Unos 20 pasos delante de él, un niño estaba sentado con las piernas cruzadas y la espalda encorvada, como si rezara. No se movía. ¿Hablaba? Susurraba. Richard frunció el ceño. Nadie venía jamás a esta tumba excepto él. Había una especie de respeto silencioso, o quizás miedo. Pero este chico parecía conocer el lugar. Incluso íntimo. Se acercó lentamente, con el corazón apesadumbrado y preocupado. El rostro del niño estaba delgado y hundido, marcado por una fatiga que solo caracteriza a los niños de la calle. Los pantalones le quedaban grandes y la chaqueta estaba raída. Su mochila tenía la cremallera rota y un viejo parche de los Red Sox medio arrancado. No pareció notar la llegada del hombre. Hasta que Richard habló. Disculpe, dijo con voz ronca, casi tímida, ¿tú conoces a Julien? El chico dio un salto, girando sobre sus talones, listo para huir como un animal asustado. Sus ojos, grandes y oscuros, miraron fijamente a Richard con pánico repentino. Lo siento, señor, dijo rápidamente, no quise molestar, yo, me voy. Se levantó tan rápido que su bolso cayó al suelo. Richard levantó una mano tranquilizadora. Asiste, había una suavidad en su voz, algo desgastado, pero sincero, ¿vienes aquí a menudo? El chico dudó, con la mirada fija y la mandíbula apretada. Luego asintió lentamente. Sí, señor. Todos los domingos. Durante casi un año. ¿Pero por qué? ¿Por qué esta tumba? ¿La de mi hijo? El silencio se prolongó, roto solo por una ráfaga de viento que agitó las hojas a su alrededor. Entonces, con una voz apenas audible, el niño respondió. No lo sé. La primera vez, estaba perdida. No tenía nada. Necesitaba hablar con alguien, y vi una tumba. Era casi de mi edad. Julien. Me impactó. Él tenía 17 años,
Yo 12. Sentí que lo entendería. Así que hablé. Y seguí adelante. Richard sintió que se le encogía el corazón. Se quedó sin aliento. El viento pareció detenerse por un instante. Este niño, este completo desconocido, llevaba un año viniendo a hablar con su hijo, como él. El dolor no tenía vínculos de sangre allí. Solo una soledad compartida. La imagen de Julien se superpuso al rostro del adolescente por un instante. Una ilusión fugaz pero conmovedora. Él extendió la mano. Richard Donovan. El niño vaciló y luego estrechó la mano extendida con vergüenza mezclada con curiosidad. Tyler. Tyler Brooks. Fue un apretón de manos discreto, pero que cambió dos destinos. Con el paso de las semanas, se afianzó una extraña costumbre. Cada domingo, sin intercambiar palabra alguna, Richard y Tyler se reunían frente a la tumba de Julien. Se había convertido en una especie de ritual silencioso, frágil y sagrado, como si el simple acto de compartir ese espacio de dolor los conectara. El cementerio de Fairhill, con sus antiguos senderos de piedra y árboles centenarios, se convirtió en su punto de encuentro. El otoño había dado paso a un crudo invierno, y luego al incierto deshielo de la primavera. El tiempo pasó, las estaciones cambiaron, pero los domingos permanecieron inquebrantables. Al principio, intercambiaron poco más que saludos incómodos. A veces, Richard dejaba sus flores, se quedaba en silencio y se marchaba sin decir palabra. Tyler, en cambio, siempre se sentaba con las piernas cruzadas, susurrándole a Julien, como si le confiara sus secretos. Ese silencio compartido era su lenguaje. Pero poco a poco, el hielo se fue derritiendo. Un domingo, Richard le entregó una taza humeante. Chocolate caliente. ¿Quieres un poco? Tyler dudó, lo miró con recelo y luego tomó la taza con un gesto de la cabeza. Ese simple gesto abrió una brecha. Otro día, Tyler llegó con unos auriculares viejos y rotos que había reparado él mismo. Se los enseñó tímidamente a Richard, orgulloso como un pequeño artesano. Me gusta trastear con las cosas, dijo. Encontré esto en un contenedor. Richard, impresionado, lo escuchó hablar durante 10 minutos sin interrumpirlo. Era la primera vez que Tyler se mostraba tan animado. Fue en esos pequeños momentos que Richard empezó a comprender. Tyler vivía en un hogar de acogida en Rosebury, un barrio asolado por la pobreza, la violencia y el abandono. No había nada estable en su vida. Iba de cama en cama, de consejero en consejero, siempre en tránsito, siempre esperando algo mejor que nunca llegaba. Su madre murió de una sobredosis cuando él tenía 9 años. Su padre cumplía una larga condena por robo. Desde entonces, había estado flotando en el sistema, invisible. Un domingo, mientras estaban sentados en un viejo banco de piedra, rodeados por el lejano graznido de los cuervos, Richard le hizo una pregunta sencilla. ¿Y la escuela? Tyler se encogió de hombros. Iré, sí. Pero, ¿o qué caso tiene? Acabaré como todos los demás de donde vengo. En la calle. O en la cárcel. No estoy hecho para nada bueno. Miró al suelo mientras hablaba, como disculpándose por existir. Richard sintió un nudo en la garganta. Había visto a tantos hombres poderosos, tantas mentes brillantes en su sector, pero nunca había escuchado una lucidez tan cruda en la voz de un adolescente. ¿Crees que Julien diría eso?, preguntó. Tyler se encogió de hombros nuevamente. No lo sé. Pero tenía un padre. Un hogar. Un futuro. Sabía lo que quería. Richard cerró los ojos un instante. Habría dado todo su imperio, hasta su último aliento, por volver a ver a Julien, aunque fuera por un minuto. Aunque fuera pobre. Aunque estuviera perdido. Inhaló lentamente y luego dijo con voz tranquila. Quizás eres tú el que todavía está aquí para hacer aquello que él no tuvo tiempo de hacer. Las palabras quedaron suspendidas en el aire un buen rato. Tyler no respondió, pero las oyó. Permanecieron con él toda la semana, como un acertijo. Y entonces, un domingo, mientras un viento frío soplaba entre los árboles sin hojas, después de un largo silencio compartido, Richard tomó una decisión. Lentamente giró la cabeza hacia Tyler. Escucha, Tyler.
Si quieres, puedo ayudarte. Con la escuela. Con un lugar más estable. Con una oportunidad, al menos. No una promesa de felicidad. Solo, una oportunidad. Tyler saltó ligeramente. Se tensó. ¿Por qué harías eso? No soy nadie para ti. Richard sostuvo su mirada, sin dudarlo. Eres un chico que habla con mi hijo cuando yo ya no puedo. Y creo que Julien te habría amado. Así que quizá yo también pueda amarte. A mi manera. Él no dijo la última palabra en voz alta, pero ella estaba allí, colgando allí. Este fue el comienzo. Richard inició el largo y complejo proceso administrativo. Se enfrentó a servicios sociales, jueces y psicólogos. Recurrió a sus abogados, no para manipular el sistema, sino para que le dieran otra oportunidad. Primero, obtuvo la custodia temporal. Instaló a Tyler en un ala reformada de su casa en Back Bay, ni muy cerca ni muy lejos. Con su propia cama, un escritorio y una lámpara de noche que podía encender cuando quisiera leer. Richard no quería invadirlo, solo anclarlo. Lo matriculó en una escuela privada que aceptaba a estudiantes con dificultades y ofrecía un programa de tutoría. Contrató a un terapeuta especializado en trauma adolescente. Inscribió a Tyler en clases de robótica y boxeo. No para cambiarlo. Solo para darle una opción. Tyler se resistió al principio. Probó los límites, a veces con insolencia, a veces en silencio. Esperaba que Richard lo abandonara al primer paso en falso. Pero Richard se quedó. Una noche, Tyler dejó una tarea de matemáticas calificada por ahí. Había sacado una nota media. Richard no dijo nada de inmediato. Pero discretamente metió una pequeña medalla en su caja de herramientas. ¿Bien hecho? Sigue así. RD. Tyler lo encontró. Y lo conservó. Con el paso de los meses, se forjó una relación extraña, improbable y verdadera. Richard no intentaba reemplazar a Julien. Seguía hablándole a su tumba. Pero aprendió a mirar a Tyler de otra manera. A reírse de sus chistes. A escuchar sus silencios. A ponerle una mano tranquilizadora en el hombro en los días de duda. En cuanto a Tyler, poco a poco dejó de caminar con los hombros encorvados. Levantó la cabeza. Aprendió a cocinar panqueques los domingos por la mañana. Se atrevió a hacer preguntas. Volvió a soñar. Y un día llamó a Richard, no señor, sino Richard. Mucho después, una tarde tormentosa, en voz baja, casi sin querer, dijo: Gracias, Junta. Y esa palabra valió todo el silencio del mundo. Los años pasaron, como las páginas de un libro precioso que se pasan con delicadeza. Tyler creció, maduró y cambió. Su mirada se volvió más segura, su voz más mesurada, su paso más firme. Este chico de las calles de Rosebury, maltratado por la vida, se convirtió en un joven brillante y decidido, impulsado por una visión clara, reparar el mundo que había visto resquebrajarse bajo sus pies de niño. Descubrió su pasión por la arquitectura y el urbanismo. No para construir rascacielos ni edificios fríos y prestigiosos, sino para devolver la dignidad a barrios olvidados. Quería reconstruir las calles de su pasado, para brindar hogares seguros a niños que, como él, se sumieron en el miedo y el vacío. Mientras estudiaba en la Escuela de Arquitectura de Boston, trabajó incansablemente. Dibujaba hasta altas horas de la noche, acumulaba prácticas y participaba en proyectos comunitarios. A veces regresaba a Rosebury, no como turista, sino como un hermano. Escuchaba a la gente. Observaba lo que faltaba, lo que dolía, lo que podía renacer. En su 22º cumpleaños, ocurrió algo impactante e inesperado. Fue elegido para pronunciar el discurso de graduación. El amplio auditorio del Boston Architectural College estaba abarrotado. Familias, amigos, profesores y estudiantes. Y en primera fila, sentado erguido a pesar del peso de sus años, estaba Richard Donovan, elegante con su traje azul medianoche, las manos entrelazadas en el regazo y los ojos húmedos. Tyler subió al escenario, vestido con un traje sencillo. Hizo una pausa antes de hablar. Su mirada recorrió la sala y luego se posó brevemente en Richard. Respiró hondo. Todo empezó en una tumba, dijo con voz temblorosa.
Un murmullo recorrió la habitación. Tenía 14 años. No tenía nada. Ni hogar, ni esperanza, ni conexión. Hablaba con un chico al que nunca había conocido. Un chico enterrado bajo una piedra gris en un tranquilo rincón de Boston. Y ese chico, Julien, me dio un padre. Hizo una pausa. Tenía los ojos húmedos, pero no apartó la mirada. Estoy aquí hoy porque un hombre creyó en mí. Porque no me preguntó quién era, sino en quién quería convertirme. Porque no huyó de mi dolor, sino que lo reconoció. Me ofreció un techo, un oído atento, una mano tendida. No quería salvarme. Quería que me salvara sola, y se quedó, cada día, para ayudarme. Tomó otra bocanada de aire y su voz se alzó. Soy la prueba viviente de que el amor puede resurgir de las cenizas del dolor. Que incluso la pérdida más dolorosa puede ser un punto de partida. Julien ha muerto, sí. Pero a través de él, nació un vínculo. Un vínculo que cambió mi vida. Un silencio vibrante llenó la sala. Luego, lentamente, comenzaron los aplausos. Pero solo un hombre, allí de pie, con manos temblorosas, aplaudió más fuerte que todos los demás, Richard Donovan. Ese día, no dijeron mucho al despedirse. Pero en el abrazo silencioso que intercambiaron, había todo lo que las palabras no pueden expresar. Años después, Richard murió en paz en su casa, con un libro en el regazo. Había vivido, amado, sufrido y vuelto a amar. Hasta el final. A su lado, Tyler le tomó la mano. No lloró de inmediato. Permaneció allí un largo rato, en silencio, como lo había hecho una vez en aquel banco del cementerio. Unos meses después, se instaló una nueva placa en la tumba familiar. Sencilla y elegante. Reflejaba la historia de 3 vidas unidas por lazos de sangre. Julien Donovan, 1999-2016. El que escuchó incluso después de la vida. Richard Donovan, 1956-2040. El que supo volver a amar. Y, al pie, grabado en letras discretas, como un murmullo de eterna gratitud. Tyler Brooks. El hijo que escogió. Y en este cementerio donde todo empezó, el silencio dejó de ser triste. Estaba lleno de recuerdos, amor y gratitud.